La inflación va quemando tu dinero, porque cada vez vale menos. Todo esto nos está afectando en el día a día. Los alimentos más caros, la gasolina más cara, la vivienda más cara. Vamos a tener una parte de la pirámide alta con mucha gente cobrando pensiones y sin embargo poca gente generando trabajo y pagando seguridad social para poder pagar esas pensiones. Porque es una pena que tú hayas trabajado durísimo, hayas ahorrado un poco de dinero y lo tengas parado, afectado por la inflación y no generando. No sé si lo sabes, pero nuestro dinero cada vez vale menos. Con estos mismos 50 euros que hace unos años se podían comprar unas cosas, hoy se puede comprar mucho menos. De hecho, en España, la inflación acumulada de estos últimos 3 años ha sido el 17%. Imaginaros alguien que tuviese 10.000 euros en su cuenta de ahorro y que no haya hecho nada con ellos, hoy serían 8.300 euros en valor. Y eso es lo malo de la inflación, que nuestro dinero cada día vale menos. Pues ya has visto que la inflación nos afecta a todos y solamente hay una minoría que sabe luchar contra esa inflación. Los bancos centrales hacen una gran parte, pero nosotros también podemos hacer algo para luchar contra la inflación y que no afecte a nuestro bolsillo. Y en este vídeo vais a ver un poco los temas que están afectando a la economía mundial y cómo se puede luchar contra eso. Bien, en la economía es muy importante lo que ocurra en Estados Unidos, porque nos afecta a todos. Estados Unidos es la principal economía del mundo y todavía se utiliza el dólar como moneda universal para las transacciones. Pero después también Europa, con su Unión Europea y con el euro, pues también es una zona que nos afecta directamente a los que vivimos aquí. Vivimos en un mundo globalizado y las economías están interconectadas. Lo que pasa en Estados Unidos termina afectando en Europa. Lo que ocurre en Asia termina afectando en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con la guerra de Rusia, con la guerra de Oriente Medio, la tensión entre Taiwán y China, todas esas cosas terminan afectando a las economías. Pero ¿de dónde proviene esta inflación? ¿Dónde ha empezado esta inflación que ha aumentado en los últimos años? En el año 2020 ocurrió una cosa a nivel global, como sabéis, que afectó muchísimo a las economías. Los bancos centrales y los gobiernos tuvieron que dar ayudas. Se imprimió mucho dinero, de forma que las economías se recuperasen. Y esa impresión de dinero de esos años ahora se traslada a una inflación que nos afecta a todos nosotros. Últimamente en todos sitios se escucha mucho hablar de inflación. Y el motivo es que hace unos años teníamos una inflación aproximadamente del 2%. Y eso es una inflación controlada. Y es la que quieren la mayoría de los bancos centrales tener. Sin embargo, ha sido en estos últimos años donde hemos tenido años del 9%, del 6%, etc. Y entonces es cuando más lo estamos notando en nuestro bolsillo. La inflación va quemando tu dinero, porque cada vez vale menos. Y por lo tanto ya veréis que tenemos que hacer algo para luchar contra ello. En concreto, si nos fijamos en España, donde hemos tenido un 17% de inflación, ¿eso qué significa para ti? Pues si cogemos los últimos 3 años, alguien que hubiese tenido 10.000 euros en el banco y no hubiese hecho nada con ellos, no los hubiese movido, no los hubiese rentabilizado, hoy con eso te puedes comprar un 17% menos. Es como si tuvieses 8.300 euros en lugar de los 10.000 euros que aparecen ahí en tu cuenta. La inflación no solamente te está afectando a ti, está afectando a las economías mundiales. Entonces los bancos centrales tienen que hacer algo porque una inflación alta puede ser muy dañina para una economía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para luchar contra eso? Pues subir los tipos de interés. Llevamos más de 12 meses de subidas de interés en las distintas economías mundiales y solamente hace poco pararon las subidas y ahora empezará una fase quizás de estabilidad y luego bajada de tipos. Ese efecto de subir los tipos de interés y luego que se filtre la noticia de que se van a dejar de subir tiene sus efectos en la bolsa, como podéis ver en este gráfico. Y os preguntaréis qué es el S&P500. El S&P500 es el índice que recoge la cotización de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estas empresas, muchas de ellas globales, es decir, que hacen su negocio en el mundo entero, se ven muy afectadas por lo que hemos estado hablando de la inflación y de los tipos de interés. Y por lo tanto, sus precios van evolucionando en bolsa dependiendo de cómo estos temas le estén afectando. Bien, pues todas estas situaciones, los eventos macroeconómicos están afectando a todas las economías del mundo. Pero nosotros nos vamos a enfocar para entender un poco más en detalle qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en Europa. En Estados Unidos también estáis sufriendo la inflación. Una inflación que el Banco Central ha decidido controlar a base de aumentar los tipos de interés. La Fed va dando su mandato de aumentar tipos de interés mientras la inflación se mantiene alta. Y de esta forma os están afectando doblemente a vuestro bolsillo. En
en vuestras hipotecas de las casas, los que tenéis hipotecas allí en Estados Unidos, a interés variable, y además en que los alimentos están más caros, la vivienda está más cara, la gasolina está más caro. Lo único bueno que está teniendo Estados Unidos es que está teniendo una economía bastante fuerte. Ha aguantado bien la economía y el empleo la situación tan difícil en la que nos encontramos. Si nos vamos ahora a Europa, Europa pasa por una situación muy similar. Aquí más afectados por la guerra, que porque la tenemos más cerca, la guerra Rusia-Ucrania, que está haciendo que especialmente la economía alemana se debilite. Y claro, si Alemania, que es el motor de la economía en Europa, está afectada, pues nos afecta a todos. Pero igualmente que Estados Unidos, tenemos la inflación al alza por todo ese dinero que se ha imprimido a lo largo de los últimos años, ayudas, impresión de dinero, una demanda que había estado parada y que de repente al acabarse los problemas del 2020 quería salir, quería comprar cosas. Todo eso ha generado una situación de inflación. ¿Cómo la está atacando el Banco Central Europeo? Pues como la Fed, con subidas de tipos de interés, que también te afectan a tu bolsillo, porque aquí hay muchas hipotecas variables. Entonces nos encontramos dos de las grandes economías mundiales muy afectadas por la inflación y por la subida de tipos de interés, y al final todo eso es un problema para los ciudadanos de a pie. Tenemos muchos aspectos que están influyendo a nuestra economía y muchos de esos aspectos son globales. Por un lado tenemos una inflación galopante en muchos de los países del mundo. Nos encontramos con que los bancos centrales nos suben los tipos de interés para controlar esa inflación, y todo esto nos está afectando en el día a día. Los alimentos más caros, la gasolina más cara, la vivienda más cara, y sobre todo ese momento de pagar las hipotecas, aquellos que las tuviesen con tipos de interés variable, que ahora les ha ido subiendo trimestre tras trimestre en lo que han tenido que pagar al banco. Hay tres motivos principales por los que debemos invertir. Uno, por la inflación. La inflación se come tu dinero. Ese dinero parado cada día vale menos y en el futuro podrás comprar mucho menos que lo que puedes comprar hoy. Dos, nos encontramos con un problema en el sistema de pensiones. Lo habréis escuchado. Los que están ahora jubilados, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen una pensión decente. ¿Cómo se paga esa pensión? Esa pensión se paga con las aportaciones a la seguridad social de los que trabajan ahora. Y eso está muy bien cuando la pirámide de población es así, que aquí abajo en la base hay mucha gente joven trabajando y arriba hay poquitos pensionistas cobrando. Eso funciona. Pero lo que está pasando es que cada vez vivimos más años, más calidad de vida, más años cobrando pensiones. Y por el otro lado, cada vez tenemos menos gente en la parte baja de la pirámide. Es decir, hay menos natalidad, cada vez hay menos niños por familia, y nos encontramos con que vamos a tener una parte de la pirámide alta con mucha gente cobrando pensiones y sin embargo poca gente generando trabajo y pagando seguridad social para poder pagar esas pensiones. ¿Qué pasa? Que nosotros somos los que nos tenemos que preocupar de que nuestra pensión dentro de unos años valga más. Es decir, necesitamos lo que nos dé el Estado, que ya os digo que será mucho menos de lo que están dando ahora, y nosotros tenemos que hacer crecer nuestros ahorros también para que nos ayuden para la pensión, de forma que podamos vivir de una forma digna cuando llegue ese momento. Y el tercer motivo por el que tenéis que invertir es porque vuestro dinero tiene que trabajar tan duro como vosotros habéis trabajado para ganarlo y para ahorrarlo. Porque es una pena que tú hayas trabajado durísimo, hayas ahorrado un poco de dinero y lo tengas parado, afectado por la inflación y no generando. Y si lo tienes generando, ese dinero va trabajando también por ti. Bien, aquí por ejemplo vais a ver cómo nos podemos nosotros, si tenemos los conocimientos obviamente, beneficiarnos de una situación que en principio era muy negativa. Teníamos que los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Bien, hay alguien que cobra ese tipo de interés más alto. Si yo lo estoy pagando, yo estoy pagándolo en mi hipoteca o en mi préstamo, ¿quién lo está cobrando? Pues lo están cobrando los bancos. Y aquí podéis ver claramente en los últimos 2 años, aquí desde el 2021, cómo el Banco Santander ha ido subiendo desde la zona de 1,40 hasta 3,64. ¿Por qué? Porque los bancos se han beneficiado de la subida de tipos de interés. Entonces, invirtiendo en una empresa como el Banco Santander a lo largo de esa subida, se podría haber recuperado el dinero, por ejemplo, que uno ha tenido que pagar de más en su hipoteca. Viendo este ejemplo que te acabo de enseñar, habrás podido entender cómo te puede hacer que tu dinero trabaje para ti. Nosotros esto en Bolsazón lo hacemos todos los días. Tenemos formación e información sobre estos aspectos. Por lo tanto, simplemente tienes que seguirnos aquí, nuestra página web, nuestro canal free de Telegram. Ahí estamos disponibles para tus
tú sigas comprendiendo y aprendiendo sobre este mundo.